Secretaría de Educación Pública. Es profesor normalista y escritor, ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2017, entre otros premios. Él encuentra en la poesía la mejor forma de retratar el tiempo que nos toca vivir. Acompáñenme a conocer en corto a Armando Salgado, un entregado a las letras y a la enseñanza. Procuro ser muy cuidadoso con lo que escribo, con lo que leo y con lo que publico. Si un libro no me gusta, no lo termino. De repente vas a un encuentro de escritores y muchos conocidos te dan sus libros. Yo creo que no tenemos que leer todo lo que nos regalan, tenemos que ser muy objetivos y elegir lo que nos gusta leer. Si la vida es tan corta, ¿por qué perder el tiempo leyendo lo que no nos gusta o viviendo lo que no nos gusta vivir? Refugio Armando Salgado Morales nació el 7 de diciembre de 1985 en Uruapan, Michoacán. Es egresado de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío. Es maestro en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Obtuvo el primer lugar nacional en el concurso de expresión literaria sobre los símbolos patrios en Jacona, galardón que recibió por el gobernador del estado de Michoacán y el presidente de la República. Autor de liturgias, con el cual ganó el Premio Michoacán de Literatura Ópera Prima de Poesía 2011 y el de narrativa por Variaciones de una vida rota. En 2012 se le concedió el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos por el libro Azogue Suite. Estancias de Ánimas lo llevó a ganar el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal en 2013 y en 2014 por su libro Fiebrerías. Obtuvo el segundo lugar en poesía en el concurso Punto de Partida y el Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela en 2014. 2 años después, recibió el Premio Nacional de Literatura Ignacio Manuel Altamirano en poesía. Entre otros galardones, obtuvo también el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines con el poemario Tierras Altas de Mato Grosso y el Premio Internacional de Poesía Ramón Iván Suárez Camal en 2017. Actualmente en México, de acuerdo a Gerardo Molina, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 3.9 millones de personas son analfabetas. Armando describe como curioso el hecho de que su madre pertenezca a estas cifras, mientras que él se destaca en el ámbito literario. Yo recuerdo mucho mi infancia, una casa de adobe donde no había libros, entonces creo que estos espacios lúgubres luego permiten aflorar la imaginación. Entonces, si le atribuyo mucho a mi influencia literaria que tuve como persona, tiene que ver con estos espacios mitológicos de fábula, de ensueño, y que en gran medida despiertan la imaginación en cualquier joven, también, bueno, en cualquier niño. Y posteriormente, pues la influencia de los maestros, cómo poco a poco te van encaminando y te van conduciendo a las influencias suyas que poco a poco te vas apropiando. Entonces yo creo que me convierto en escritor mucho antes de llegar al libro publicado o a los medios escritoriles. Creo que la imaginación es el mejor juguete que puede tener un estudiante, un alumno, un niño, en cualquier medio de estas condiciones. Además de crear historias, Armando ha colaborado en medios de otros países como Otro Lunes en España, en Botella del Náufrago en Chile y en los periódicos mexicanos Milenio y La Jornada. En este último coordina entrevistas a poetas en el suplemento cultural La Gualdra en el estado de Zacatecas. Las escuelas normales en México se fundaron en 1820. Son instituciones encargadas de la formación de maestros en educación básica. Por otro lado, una institución militar se enfoca en la defensa exterior y seguridad interior de un país. El joven Armando tuvo que escoger entre ejes muy diferentes. Cuando terminé la preparatoria, mi papá me dijo, hijo, hasta aquí yo te puedo apoyar, el resto lo haces tú. Entonces, dentro de las opciones que tenía que buscar una escuela, una universidad que tuviera como
como la forma de apoyarte, ¿no? en la cuestión general. Entonces tenía dos opciones claras, iba a ingresar al colegio militar, a la Marina, o a una normal rural que tiene un sistema muy particular, es un internado, tiene un comedor, el cual está disponible pues, los 4 años de tu estancia en ese espacio. Entonces hago el examen en la normal, me preparo para el examen a la Marina, coinciden las fechas, primero hago el examen en la normal y los resultados se publican primero en la normal. Entonces ya pues tenía que decidir casi como hacia dónde quería avanzar o el rumbo de mi vida. Creo que ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida, porque si nos vamos a una perspectiva, pues sería una persona muy distinta. No sé si sería escritor, no sé dónde estaría. En esos momentos, ¿qué pensaste para decidir ir a la normal y no a la Marina? Pues la cuestión del arraigo, ¿no? A la familia. Entonces, yo tengo un primo en la Marina que nunca está en México, se la pasa viajando por todo el mundo. Y me imaginé siendo él y dije, no, pues nunca voy a estar en México. Llega una semana a un puerto, está 2 días y está 4 meses en el mar. Entonces dije, pues ¿qué vida quiero? Pues me imagino en una normal, estudiando para profesor, yéndome a una comunidad. Entonces le vi más color a mi vida como profesor que como marino. Pero dadas las condiciones y las circunstancias, era un volado y no tenía mucho tiempo para decidir. Aparte, siendo un chavito de 16 años y sin mucho contexto, pues debes de tomar una decisión y muchas veces tomas lo que tienes al momento. Y una vez que apostaste por la escuela normal, ¿cómo fueron esos 4 años? Ahí también me cambió la vida bastante, porque me tocó convivir de entrada con jóvenes de otras comunidades, de otros pueblos, de otras ciudades, cada uno con su cultura, con su forma de ver el mundo, aunque fuéramos de una misma entidad. Si algo he aprendido de la educación es que México son 32 Méxicos, tiene 32 formas de ver el sistema educativo y que es muy complejo y que por eso los retos y desafíos del sistema educativo mexicano no se pueden comparar con los de Finlandia o con los de Singapur. Quizás sí con Brasil, con la India, con estos grandes países con grandes poblaciones. De acuerdo a la Red de Investigación de Educación Rural, avalada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en nuestro país alrededor del 40% de las escuelas de educación básica que hay son rurales. Para Armando, egresar de una escuela normal rural cambió su perspectiva del entorno. Es una realidad compleja, todavía hay casas que no tienen luz, no tienen drenaje, tienen una batería para poder descargar desde una senda solar la suficiente energía eléctrica para 2 focos en la noche. Las casas están distantes al menos 1 kilómetro. Entonces, mientras en la Ciudad de México hablamos de democracia, de pluriculturalidad y de derechos humanos, hay zonas rurales en México todavía afectadas y olvidadas. ¿Cómo eran los alumnos? Los alumnos igual, con muchas necesidades. Tenían niños de 10 años que no sabían leer y escribir, que su único objetivo en la vida era terminar la primaria, si bien les iba. Entonces el profesor ahí funge como un catalizador, como esta influencia muchas veces única en sus vidas para poder tomar decisiones que se van a ver reflejadas el resto de sus vidas. Entonces ahí hay un gran compromiso en todos los sentidos. ¿Cuáles eran los mayores retos? El mayor reto era permanecer, porque desgraciadamente la asignación de plazas automáticas está mal diseñada. Los mejores estudiantes se van a las zonas urbanas por derecho. Yo creo que los mejores estudiantes tendrían que irse a las zonas rurales. En mi caso, yo me fui a una zona rural por elección, no porque me haya tocado en el escalafón. Desde un principio quise conocer este otro México. Yo fui uno de los mejores estudiantes de mi generación. Bajo esa primicia yo quise irme a una zona rural. Duré 2 años. Fue un gran reto.
En mi caso, le aposté 2 años al proyecto colectivo, después le aposté ya al proyecto personal. Llegué a Morelia, a una escuela en una zona semirural, a 1 hora de Morelia, donde todavía había niños que no conocían la capital de mi estado y estábamos hablando a 1 hora de distancia, ¿no?, de la capital. Entonces eso ya me dio a mí la posibilidad de hacer un posgrado, de dedicarme a la literatura en tiempo y forma, de asistir a algún taller literario. Pero si hubiera estado, digamos, en aquella zona marginada, totalmente aislada, pues no hubiera tenido tampoco un desarrollo personal. En 2011, Armando publicó Variaciones de una vida rota, su primer libro de narrativa, donde se tocan temas de abandono, soledad, ausencia y muerte. Para Armando Salgado, escribir es algo que se le da desde la infancia. Es donde experimenta y expresa libremente sus sentimientos. El primer cuento que escribí, lo escribí en quinto de primaria, con una maestra, la maestra Yolanda Emilián Flores, en Uruapan, en Michoacán. El primer poema que escribí también fue en ese periodo, con la misma maestra. El segundo poema lo escribí ya en secundaria, con una maestra que me enseñó a amar la literatura, Rosa María, en una secundaria, en Uruapan también. Ella nos pedía un reporte de lectura de 50 páginas a la semana. Entonces, con ella aprendí a leer, aprendí a reconocer qué es lo que me gusta leer y en determinado momento empecé a desarrollar pues, el gusto por la creación. Si ahorita leemos esos textos, pues textos muy básicos, pero que son el referente, son las influencias, son las costuras de mi formación como escritor. Cuando estás escribiendo, ¿qué es lo que pasa por ti? ¿Cómo te sientes? Es como un estado de constante alerta, es estar pensando de forma constante lo que quiero decir, cómo lo quiero decir. Una vez que lo pienso, lo llevo a la hoja en blanco, a la computadora, me siento, trato de equilibrar, de nivelar eso que pienso con lo que estoy escribiendo. A veces imprimo los textos, a veces leo los trazos y puedo alcanzar a sentir si es lo que quiero decir. ¿Qué escritores han sido tus modelos a seguir, inspiración, que te guste leer? Cuando estaba en la secundaria leía mucho a Rubén Darío. Entonces, a mí me encanta Rubén Darío, es el padre del modernismo, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que intenté imitarlo y pues me fui al abismo porque es difícil. De entrada, eres un chavito de secundaria con un vocabulario limitado y llega el punto en el que te das cuenta que debes de escribir bajo tu propio criterio. No hallar tu voz. Yo no estoy de acuerdo en que un escritor debe de tener una voz propia. Yo creo que uno debe de multiplicar las voces a partir de distintos registros. México es tan variado, tan multicultural, y sería tan aburrido tener una voz única, universal, vertical. Entonces creo mucho en tener múltiples registros, pero para eso debes de tener múltiples lecturas. Rubén Darío creo que es la gran lección que me comparte. Con el paso del tiempo fui leyendo distintos autores. En la preparatoria recuerdo mucho a Mika Waltari, un escritor finlandés que hace novela histórica. Me encanta. Actualmente leo a Alessandro Barico, un escritor con un aliento poético. Él es italiano y es buenísimo, buenísimo. Leo mucho narrativa. Recientemente estoy leyendo a Antonio Cisneros, un poeta peruano. Me ha interesado mucho también, no solamente la obra de los escritores, sino también la vida de los poetas, de los narradores, y es muy interesante tenerlos a la mano. Poetas mexicanos, pues Octavio Paz, creo que es un gran ensayista, al igual que Carlos Monsiváis. Tuve la fortuna de conocer a Monsiváis en un encuentro de escritores que organizamos en Uruapan, Michoacán, en el 2011, si no me equivoco, y lo acompañé a la Ciudad de México y empezamos a hacernos amigos y falleció como a los 3 meses del encuentro. ¿Cuál es el premio más importante que has recibido?
Creo que es reciente, en Chiapas, por parte del gobierno de Chiapas, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Es un premio consolidado que te da mucho prestigio y que en general lo han obtenido poetas con gran trayectoria, no solamente en México, sino en Latinoamérica. ¿En qué te ha impulsado recibir reconocimientos y premios para tu carrera y para tu vocación como escritor? Fíjate que es bien curioso porque en México, si no publicas, si no tienes premios, difícilmente puedes figurar respecto a los proyectos culturales, o difícilmente puedes acceder a los grupos o a las esferas culturales. Y es como todo, debes de tener una trayectoria para poder aspirar a cierta beca o a ciertos proyectos. Yo recuerdo mucho cuando intenté publicar mi primer libro en Uruapan, Michoacán. Tenía 21 años. Entonces el gremio cultural de Uruapan de repente decía, pues tienes 21 años, todavía no tienes que publicar, no tienes trayectoria y demás. Entonces fui picando piedra hasta que salió una convocatoria de poesía y narrativa en Michoacán, los premios Michoacán de literatura en el 2010. Entonces participo en la categoría de ópera prima, que es la categoría para quien nunca ha publicado. Entonces gano en poesía y en narrativa. Entonces creo que fue como el gran paso, uno de los pasos más importantes como escritor que he dado, poder publicar mis 2 primeros libros, que fueron los más difíciles, porque tenías todo en contra. Eres joven, no tienes trayectoria, no tienes como una escuela que te respalde de literatura, porque yo no estudié letras, y eso hace que pues, las personas te juzguen o te maljuzguen, ¿no? Y ya que tuve los 2 primeros libros publicados, ya fue más fácil publicar en alguna revista, presentarme en un encuentro de escritores, empiezas a aparecer en los reflectores. Entonces me di cuenta que ganando premios, publicas, que es muy difícil publicar en México, y también te vas consolidando como un escritor joven. Entonces creo que el hecho de publicar a través de una convocatoria donde participan distintos escritores, donde hay un jurado muchas veces estatal o nacional, pues te legitima en una cultura donde cuenta mucho los libros que tienes y los premios con los que cuentas. ¿Cada año has metido libros, poemas, cuentos a concurso? Sí, cada año, todos los años. Desde el 2007 que gané mi primer premio de poesía con un poema, hasta el 2009 que obtuve el certamen nacional sobre los símbolos patrios con un poema dedicado a los símbolos patrios, en el cual recibí el premio por el presidente de la República y después fui llamado por el gobernador de Michoacán. Es una forma como de tener reflectores, pero más que tener reflectores por cuestión de vanidad, es una forma de posicionarte y poder hacer trayectoria para poder incidir en proyectos culturales que son muchas veces del beneficio para muchos, no solamente dentro de un proyecto personal, sino que sí tienen una injerencia, como esta última antología que te comentaba. Si no hubiera tenido la trayectoria que tengo, pues no me invitan a antologar un libro para estudiantes normalistas de entrada. Entonces es una forma de ir escribiendo de manera constante, pero también darle cabida, es decir, darle horizonte a tus productos, convertirlos en productos palpables. Yo escribo mucho, leo también mucho. Todos dicen que hay que leer más de lo que se escribe. Yo creo que cada quien debe de encontrar su propia fórmula. Si escribes demasiado, debes de tener como la profesionalización de poder delimitar qué es bueno respecto a lo que escribes. Qué escribes que esté bien escrito y qué se va a la basura de plano. Regresando un poquito al aporte que ha tenido en tu carrera recibir premios, por otro lado, ¿cómo has lidiado cuando un texto no es ganador? Creo que es buena pregunta.
me recuerdas mucho a varios compañeros que envían por primera vez un premio y no ganan. Y me dicen, no, el premio está amañado, el premio está comprado, ya había un ganador y demás. Y les digo, no, o sea, esta cuestión de la literatura es un camino de constancia y de insistencia. Yo muchas veces he enviado a premios donde no gano y donde tengo que estar enviando de forma constante, y no solamente ese premio, muchos premios. Y hay muchas lógicas de apreciación respecto a la asignación de los premios. O sea, no es que te lo den. Hay un jurado, el cual muchas veces tiene una gran trayectoria, el cual pues debe de elegir lo que él considere que se debe de premiar. Y eso obedece muchas veces a las influencias. Hay jurados que premian ciertas estéticas, que premian ciertas formas de escritura. Muchas veces debes quizá hasta de apostarle a que haya un jurado afín a tu escritura. No que te conozcan, no que te vayan a dar el premio, pero sí que compartan ciertas influencias, ciertos rasgos literarios, ciertas aproximaciones. Hay jurados que son muy osados y premian cosas distintas a las que ellos escriben. Entonces tiene que ver mucho también con las características de cada jurado. Armando Salgado tiene una maestría en pedagogía por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y tiene un doctorado en pedagogía crítica y educación popular. La docencia para él es parte fundamental tanto de su vida como de la sociedad. Tiene que ver mucho con posicionar histórica y culturalmente las necesidades del pueblo mexicano. Un docente es ante todo un sujeto histórico que en sus manos tiene la posibilidad de coadyuvar, de incidir en la vida de muchas personas. Yo creo que en las manos de los profesores siempre va a estar esa posibilidad, no de cambiar el mundo, de ser Freire, sino de cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Creo que la educación debe de seguir siendo el arma ideológica, el soporte ideológico para poder reconstruir todos estos tejidos, todas estas condiciones contemporáneas que se caracterizan por ser agitadas, convulsas, ansiosas y demás. ¿A ti te gustaría regresar frente a un aula? Sí, esa es mi meta. Ya que cuando se termine este periodo voy a regresar a mi escuela. ¿A qué escuela? A la escuela donde estoy adscrito actualmente, donde estoy, digamos, donde tengo el permiso para estar en este momento, en este espacio de trabajo. Es la escuela Emiliano Zapata, en una colonia de Morelia, la colonia Las Margaritas. Ahí voy a regresar. ¿Cómo has lidiado o podido ligar tu trabajo como escritor con la enseñanza? Sí, es muy interesante porque creo que la educación y la cultura no deben de estar separadas. En el espacio donde estoy actualmente trabajando, diseñamos un programa que se titula Leer para la Vida, que es un programa de formación lectora para estudiantes de escuelas normales. Y curiosamente, nunca la SEP se había reunido con la Secretaría de Cultura para tener un programa de incidencia cultural en las escuelas normales. Es la primera vez que se hace en 90 años. Lo importante es eso, que uno como escritor o como profesor o como ciudadano común y corriente, pues no separe las cosas. ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones? Pues de entrada te decía al inicio, ver a mi mamá en presentaciones de libro, que me acompañe, verla contenta, ungida, orgullosa de ver a su hijo como escritor. Eso se me hace como muy, muy aplausible. Ver a mi papá llorar frente a un stand al ver uno de mis libros publicados. Eso se me ha hecho padre, porque es una forma también como de hacerle justicia quizá a sus condiciones, por las cuales igual ellos no pudieron estudiar lo que quisieron o estudiar lo que hubieran querido estudiar también. Platícame lo que estás haciendo ahorita, tu trabajo actual. Desde hace 2 años y medio estoy aquí en la Ciudad de México, en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Se le conoce como la DGESPE, que es la Dirección Nacional de Escuelas Normales.
Yo estoy en el área, en la coordinación de desarrollo curricular. Esa área se encarga de diseñar los planes de estudio de las escuelas normales. Un plan de estudio es el documento que le permite al estudiante formarse, tener un perfil de egreso, tener cierto dominio disciplinar respecto a ciertas áreas del conocimiento. En este caso es la formación inicial para maestros en primaria, preescolar, secundaria. Y lo interesante de estos 2 años y medio es que tuve en el 2007, en el periodo del 2003 al 2007, la posibilidad de conocer las normales rurales por mi propia cuenta, por convicción y amor a la educación. Ahora, de la misma manera, tengo la misma posibilidad, pero desde otro espacio, desde otro ángulo. Él es Armando Salgado, poeta, escritor y profesor que se destaca por abordar temas como el campo, la tierra y la magia de las raíces mexicanas. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.